Fuerte aplauso también para María Iglesias, porque se hizo también otro cuento infantil, el rap de la Caperucita y el Lobo, ¿vale? Quiero un fuerte aplauso también para ellos. En último lugar, por hacer un poquitín así de resumen, ¿vale? Quiero que tengáis en cuenta eso. Hay gente que está preparada desde aquí, desde Asturias, ¿vale? Que tenéis que intentar apoyar un poquitín más este movimiento. No nos cerremos en banda, no pensemos que la gente de rap es una gente agresiva, cerrada, no, para nada. El rap es una cultura, o sea, el hip hop, perdón, es una cultura que viene de una fusión de muchas más, ¿vale? Y el rap en concreto es la fusión de muchas músicas. El rap no nació así porque así, ¿vale? Entonces, si tenéis un poco de ¿cómo expresar? Un poquitín de corazón, vamos a decir. Por tener un poco de corazón hay que apoyar un poquitín más a esta gente, ¿vale? Cuando veáis eventos de este tipo, este evento es muy importante porque se nos está uniendo ya a algo más serio, que es la literatura. Ya no es simplemente unos chavales que quedan en un parque para beber, para ponerse su música y rapear a su bola. No, no, esto es un poquitín más serio. Hay gente que quiere llevarlo un poquitín a un nivel más cultural, ¿vale? Que a un nivel simplemente musical o por pasar el tiempo, ¿de acuerdo? Ahora quiero también un fuerte aplauso para Edu Capenuno, que va a venir a hacer una actuación, una pequeña actuación, ¿vale? Vino desde Gijón, así que un fuerte aplauso para Edu Capenuno.